Saludo especial para nuestra teleaudiencia del Canal Afro. Hoy aquí en nuestro canal les traemos un tema muy importante, un tema que todos debemos saber, y es el tema de la raza. Hoy queremos presentarles el debate y tensión sobre la palabra raza. Los racistas tienden a decir que la raza se divide, que la humanidad se divide en diferentes razas, y esto se presta para alimentar el racismo. Por eso hoy aquí en nuestro canal tenemos a la profesora María Isabel Mena García, y ella nos viene a aclarar, nos viene a hablar y a enseñarnos de qué manera se puede utilizar este término. Por eso, pues, vamos a presentar la reseña de nuestra invitada en el día de hoy. María Isabel Mena García, licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, y además con estudios de especialización de gerencia de proyectos institucionales de la Universidad Distrital. Estudió doctorales en la Universidad Paulo Olivares. Ha sido asesora del Ministerio de Educación Nacional para la Educación Afrocolombiana, proyectos educativos afrocolombianos y en el Centro de Estudio para la Democracia Colombiana del Siglo XXI. Se destaca su investigación en temas relacionados con la cultura, la historia y la educación de las comunidades afrocolombianas. Profesora María Isabel Mena, bienvenida a nuestro canal. Buenos días para todos, para todas, saludos ancestrales en un momento tan difícil como el que está atravesando la humanidad. Expresar mis agradecimientos a toda la audiencia de Canal Afro por seguir el canal, por ayudar a difundir todos estos pensamientos, estos trabajos que se vienen realizando, y sobre todo al equipo que conduce este benevolente trabajo, porque hacer pedagogía del antirracismo es un compromiso de hondo calado y hay que asumirlo con toda la responsabilidad que ese compromiso demanda. Así que gracias por la invitación, y aquí estamos nuevamente para aportar algunos elementos de análisis que nos permitan entender, comprender cada vez más qué es lo que se apela, qué es lo que nos convoca cuando hablamos de raza y de racismo. Muchas gracias. El honor es nuestro, profe María Isabel, de tenerla hoy aquí con nosotros, de poder ayudarnos a orientar este tema tan importante. Pues bueno, empecemos. Profe, ¿cuál es el significado de la palabra raza? Bueno, la raza es un concepto muy complejo, muy complicado. La academia ha hecho de este término, de esta palabra, una noción altamente conflictiva. Y por eso es importante que las personas que nos escuchan entiendan que no estamos ante un tema de fácil resolución ni en la opinión ni en la conciencia social. Entonces, por tanto, vamos a hablar de la raza en mínimo 3 perspectivas. La primera perspectiva es: la raza no existe en plural, porque la raza humana es una sola, ¿sí? Pero esa respuesta así tan simple nos deja en ningún lado. Si la raza no existe, entonces yo por qué soy negra y el otro es más canelita, y el otro porque es fenotípicamente distinto, el otro porque es más clarito, si la raza no existe. Entonces lo que tenemos que entender aquí es que el ser humano se adaptó a distintos pisos térmicos y climáticos
y de allí la necesidad de poder de tener distintos grados de melanina en su piel. Entonces vamos a entender una primera perspectiva de la raza, que significa que la igualamos a fenotipo. Raza igual a fenotipo. Hemos dicho dos cosas. La raza humana es una sola, pero, el pero está aquí y es lo que nos vuelve complicado. Los seres humanos en el transcurso de la evolución tuvieron que adaptarse a distintas geografías, a distintos desafíos del sol, a distintas posibilidades ecosistémicas, y eso hizo que tuviéramos necesariamente distintos grados de melanina en la piel. Este asunto de la raza igual a fenotipo genera unas ardientes polémicas y controversias de que si somos diferentes fenotípicamente, somos iguales en derecho. Pues sí, esa no es la discusión aquí. Entonces, el concepto de raza, desde el punto de vista de la melanina, va a ser considerado un argumento absolutamente central. ¿Para qué? Para la lucha por los recursos, para la lucha por los bienes materiales de la humanidad. La segunda perspectiva de la raza es que la raza invoca a leer en el mundo contemporáneo las desigualdades. Entonces, si usted observa cualquier mapa de la pobreza en Colombia, los territorios mayormente azotados por la falta de recursos son los territorios negros, son los más abandonados por el Estado. Este abandono, por supuesto, es deliberado, no es que se le ocurrió a alguna persona millonaria en Colombia abandonar el Chocó. No, eso ha sido absolutamente deliberado por la clase dirigente, y esto se ha compenetrado con una idiosincrasia también local que ha postrado, digamos, un departamento como el Chocó con las cifras de desigualdad tan extremas que tiene ese departamento. Entonces, la raza en clave de circunstancias sociales nos permite leer, nos permite afinar el lente óptico, nos permite conceptualizar que efectivamente estamos ante un fenómeno poderosamente letal sobre la gente negra. Y la tercera perspectiva es la necesidad de delimitar. Cuando estamos hablando de raza y de racismo, en el caso de las comunidades negras, porque hay un racismo que es el racismo antisemita. Ese racismo antisemita no puede utilizar la raza de la misma manera que nosotros la utilizamos. ¿Por qué? Porque ellos son claros de piel en todo caso. Lo que pasa con el racismo antisemita hay que ubicarlo en otro momento de la historia de la humanidad, y no compete al radio y al panorama en la que nosotros tenemos que situar la raza desde el punto de vista del racismo antinegro. Esto puede generar una gran controversia, sí, y quizás la controversia la necesitamos todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo utiliza el movimiento negro la raza en la conquista de los bienes sociales, en la incidencia ante el Estado? ¿En qué sentido la utiliza? ¿Cuándo la abandona? Eso nos daría para elaborar muchas reflexiones que necesitamos como guía antirracista. Es muy interesante, por ejemplo, que algunos líderes de comunidades negras digan que nosotros no nos podemos ir solos en la lucha social, en el movimiento social, que nosotros necesitamos unirnos con los indígenas, con los campesinos, con todos los desiguales de este país. Sin embargo, a la hora de nuestras demandas, estos líderes tienen claro que las nuestras son ellas solitas, ¿sí? Porque finalmente los campesinos pobres e incluso los indígenas pueden subir cromáticamente, nosotros no. Entonces esa es la gran diferencia de ubicar el racismo por fuera del color de la piel. Estas tres perspectivas, digamos que he mostrado aquí de manera tan breve,
tienen unas consecuencias en la manera en la que consideramos la batalla contra el racismo en Colombia. Una de las consecuencias es la raza no la estudiamos, porque pues si no existe, ¿para qué estudiamos la raza? ¿Sí? Y grandes académicos, académicas e investigadoras hicieron un muy buen trabajo con todos los que entramos a las universidades. Nos dijeron, no es necesario estudiar la raza, porque la raza no existe y aquí todos somos iguales. Entonces, al vendernos el mito de la igualdad, nos distrajeron. Porque ¿cómo así que todos somos iguales, pero no hemos tenido presidentes negros en este país? ¿Cómo así que todos somos iguales y nos merecemos lo mismo? Y el gabinete de los presidentes normalmente tiene uno, ninguno y casi ninguno en su composición fenotípica. ¿Cómo así que somos iguales y los territorios más abandonados en Colombia son territorios de mayorías negras? ¿Cómo así que somos iguales, pero nuestros pensadores y pensadoras no son estudiados en la academia? Entonces, si esa ausencia de la raza no nos cobra unas consecuencias absolutamente dramáticas en el ordenamiento social, entonces hay algo que no está pasando en los estudios sobre raza. Y en el campo de la infancia la ausencia es absolutamente superlativa, ¿sí? Porque entonces los niños negros son iguales a los demás, pero a la hora de hacerlos, de posicionarlos en la agenda académica, como no existen, ¿yo de qué voy a hablar? ¿Sí? Si todos son iguales. Les hablo en nombre de una infancia genérica y blanca, y con ello se supone que incluyo a los demás. Entonces esto tiene unas trampas muy complejas que solamente aislando el segmento racializado lo puedo ver, lo puedo notar, lo puedo analizar. El otro gran debate que hay en torno a la raza es que la raza no se expresa en términos del color de la piel. Por eso Colombia no ha hecho ningún informe que le detalle que la gente más oscura es la más golpeada por la desigualdad. Eso a Colombia no le gusta, no le pasa por ningún lado. Nosotros no hemos tenido el primer informe nacional que diga que utilizó una paleta de colores para segmentar a los informantes, ¿cierto? Y a partir de allí definir cómo se encausa la gramática social. Esto no se hace en Colombia. Entonces tenemos una gran ausencia y una gran deuda con estudios raciales que estudien el efecto del fenotipo oscuro en el ordenamiento social. Realmente eso sí que nos hace falta y es una tarea que yo creo que esta generación ya está lista para abocar. Para ello, entonces, tenemos que estudiar la raza con todas sus consecuencias. Tenemos que estudiar autores que se hayan comprometido con el estudio del racismo. Y tenemos que perder la vergüenza a hablar de nosotros mismos en los estudios de investigaciones. Porque mira lo curioso, mira lo curioso. Cuando uno le pregunta a los tesistas qué es lo que están haciendo, ellos tienen una amplitud de sujetos que es muy interesante. Ellos dicen, es que yo estoy estudiando la discapacidad. Ah, bueno, muy interesante. A los niños indígenas, muy interesante. Que es que pues, los niños indígenas están en condiciones deplorables, etcétera, etcétera. A los niños víctimas del conflicto armado, claro, importantísimo. Pero cuando uno les pregunta cuántos de esos que estás estudiando son negros, la respuesta normalmente es una sorpresa. Aislar esos niños, ¿y por qué solamente esos niños? Y a ti, ¿por qué solo te interesan esos niños? Entonces empieza una serie de preguntas, de confrontaciones, que uno dice, ¿en serio una persona académica está diciendo estos despropósitos? Entonces, la raza es un concepto absolutamente maravilloso, porque es un concepto multiacentuado, es un concepto que tiene que ver con el fenotipo, es un concepto que tiene que ver con la desigualdad y la manera en que se ha construido el Estado-Nación.
En síntesis, ¿qué es la raza? La raza es una poderosa noción que nos permite ver cómo la gente negra sufre mayormente la depredación racial que otros grupos pueden ser racializados, como los indígenas, pero que no les afecta esta sensación del antinegrismo, cómo nos afecta a nosotros los más oscuros de piel. Por ahí podemos empezar a entender la raza. Y siempre diré que hay un autor que se llama Carlos Moore, que nos trajo un poderoso trabajo, Nuevas claves para entender el racismo, que es para mí un texto de cabecera. Este texto hay que estudiarlo, no es un texto fácil, esto no es como leer cualquier revista pues de farándula, no, esto es un texto para ponerle la cabeza muy fría, poderlo entender, poder discutir con él si tenemos cómo. Y lo que creo es que los que se dicen académicos tienen que hacer esta tarea de iluminar también a las bases sociales y decirles ante qué fenómeno nos estamos encontrando. Eso es humano. ¿Dónde podríamos encontrar este texto y si nos podría hablar un poco del autor? Perfecto. Carlos Moore es un cubano brasilero que dedicó su vida entera a entender este fenómeno del racismo. Y lo primero que hizo Moore fue apartarse de todos esos pensadores que nos quisieron distraer. Al apartarse de todos estos pensadores que seguramente nuestra audiencia conoce, él lo que hace es una ruptura conceptual y epistemológica con toda esta carreta que nos estaban vendiendo. Una de las carretas que nos vendieron fue que el racismo no tenía que ver con el color de la piel, porque eso era esencializar a los seres humanos. ¿Qué pereza esencializar a los seres humanos? El racismo aquí había que buscarlo en la cultura. Entonces, eso es cierto, absolutamente cierto, pero lo que pasa es que usted no puede despreciar el síntoma racial atado al color de la piel. Eso fue la primera operación que hicieron esos académicos, una operación deliberada de mandarnos a mirar el fenómeno en otro lado y no en nosotros mismos. ¿Sí? La segunda cosa, la segunda tarea que hace Carlos Moore es que cuando se aparta de toda esta literatura, empieza a decir, nosotros tenemos que construir la nuestra, porque nosotros no podemos seguir leyendo a los otros que no les interesa finalmente nuestra trayectoria, que no le interesan nuestras tramas, que no le interesan de la manera que nos puede interesar a nosotros. Entonces él empieza a decir, ¿cuántos investigadores negros lee usted en el proceso académico de su profesión? ¿Sí? ¿Cuántos? O sea, mírelos en Google, hoy que tenemos esa opción, mírelos allí y diga usted cuántos lee. Si no los lee, ¿por qué no los lee? ¿Sí? ¿Quién le lleva a usted el texto canónico? Piense usted por cuántos profesores pasó en su universidad y cuántos de ellos tuvieron la delicadeza, la ética de decir, yo voy a completar mi currículo, mis sílabos con este autor que habla de otra cosa. Ah, no, señor. Ellos llevan 50,000 lecturas de la gente blanca, ellos llevan 60,000 libros de sus producciones y ellos jamás se paran a pensar de que esta otra gama de conocimiento la necesitan ahí en clase. Entonces, él dice, cuidado con eso también, porque es que usted termina interiorizando las verdades del otro y usted no tiene ningún tipo de espacio para pensar en sí mismo, para pensar en su propia agenda, para pensar en qué pasa con los niños negros en el sistema educativo. Es que no tiene espacio para pensarlo porque las pedagogías son en Colombia eminentemente blancas. Entonces usted sale creyendo que el niño de Europa, el niño nórdico, el niño que tiene el pelo rojo,
que es absolutamente blanco, que va a la escuela súper uniformado con una familia heterosexual, ese es el niño con el que usted le va a dictar clase en el aula de clase. ¿Sí? Entonces, el paquete está completo cuando a usted el tono de piel no le dice nada, ¿sí? Y este autor lo que hace es, no señor, así no va a ser nuestra conversación, la conversación la pongo yo, el tono lo pongo yo, la textura lo pongo yo. Y hace un extraordinario texto, además, porque él no tiene un problema que tenemos nosotros, que es de los distintos idiomas. Entonces viaja a África 2 o 3 veces al año, se pasa en Angola un pocotón de tiempo, observa el fenómeno de primera mano, produce su texto anclado, por ejemplo, en la ciencia de los africanos. Entonces él dice, una persona negra que quiera entenderse a sí misma tiene que leer a Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, el gran científico africano que nos dijo, un pueblo se dibuja a través de 3 síntomas: su historia, su lengua y su psicología. ¿Sí? Esas pequeñas pautas. Y entonces cuando él mira todo esto que hizo Cheikh Anta Diop, dice, tenemos que explicarnos la raza de una manera mucho más larga. Y él dice, no es cierto que el sentimiento antinegro se haya germinado en el siglo XV. Eso es un mito, no puede ser en el siglo XV, porque los sentimientos humanos no afloran en un momento y ya se exportaron y se consolidaron en el siglo XV al XIX. Y luego usted corta todo eso y arrancan otros sentimientos, eso no funciona así. El sentimiento contra la gente negra es mucho más viejo. Por eso, hay una parte que él trae en su libro, por eso usted cuando piensa en la Biblia, en ese texto canónico del mundo judeo-cristiano, usted se acuerda que hay un pasaje que se llama la maldición de Cam. En la maldición de Cam, Noé maldice a uno de sus hijos, que en la Biblia se supone, alguna versión de la Biblia dicen que era el negro de los hijos de Noé. Y que este sujeto, en un momento de embriaguez de su padre, se burla de él. Y él, en castigo a este, entonces lo exilia de la tierra prometida, por eso lo convierte en un siervo, pero además este siervo es negro. Explica eso. Y luego se va al Corán y dice, mírenlo aquí también. Y luego coge todos estos grandes sistemas religiosos y dice, mírenlo aquí. Por tanto, colocar el racismo con toda su virulencia en el siglo XV al XVIII es demeritar todo el impacto que esto tuvo en los siglos anteriores. Pero además eso le hace creer a usted que estamos ante un fenómeno nuevo, y lo que hace la modernidad es refinar el racismo. Esto se incuba mucho más atrás. Hay otro tema que Moore dice, nos distrajeron con otro asunto. Nos dijeron el racismo que hay en los Estados Unidos y al cual respondemos nosotros. Es el mismo racismo que viene de Europa y especialmente de la península ibérica. Y dice, este es un error garrafal. No puede ser cierto, porque el contacto que tenía la península ibérica con el mundo árabe fue poderoso, fue grande y fue profundo. De hecho, todos quienes estamos escuchando esta conversación, nos acordamos que en la historia escolar, en la historia en el colegio, nos enseñaron que los moros invadieron la península ibérica durante 8 siglos. Entonces, cuando usted invade la península ibérica durante 8 siglos, usted lo que está es trasladando un mundo cultural. Y este mundo cultural ya era raciológicamente organizado, ¿sí? Entonces, no puede ser este mismo fenómeno al racismo posindustrial de Sudáfrica y de Estados Unidos, que lo van a estrenar en el siglo XIX. Por eso ellos sí hacen leyes de segregación racial. Ellas las
prohíben. Y ellos le dicen, usted no puede entrar a los baños de los blancos. Y lo escriben de tal suerte que si usted viola, ¿sí?, esa norma, usted se va para la cárcel o lo ahorca. Eso queda escrito en las leyes de Jim Crow de los Estados Unidos. Y lo vimos también en Sudáfrica. ¿Pero por qué no lo vemos acá? Porque es distinto. Nuestro racismo viene maduro de la península ibérica. Y entonces esas pautas que nos trajo Moore, yo siempre lo cuento, a mí me estremecieron. Me dijeron, o sea, nosotros creemos que estamos peleando contra una bobada, pero este es una diablura consolidada, armada mundialmente en contra de nosotros, que no tiene ningún problema en arrojar a los niños a una extensión racial, y eso es la escuela. La escuela profe, por eso se habla del racismo estructural, ¿verdad? Sí, pero racismo estructural es una palabra grande que tiene demasiadas cosas por dentro. Entonces mi invitación siempre es, estudiemos la raza, estudiemos el racismo y estudiemos cada uno de los sistemas que incluye el racismo. Entonces, yo, ¿qué es lo que quisiera esperar en este momento de mi vida? Mucho activista que pase de la opinión a estudiar el racismo. Que no diga, ay, a mí me pasó tal cosa en Transmilenio. Y es un activista ya cualificado, fue a la universidad y entiende todo esto que yo acabo de señalar y dice, bueno, yo voy a tomar un texto donde yo quede tranquilo, donde yo quede diciendo, parándome en clase a mi profesor de Derecho y diciéndole, ¿cómo le parece que las comunidades negras tenían modelos de justicia propio en el norte del Cauca en el siglo XIX? Por eso esa gente, a través de sus mecanismos de justicia propia, se queda con lotes, porque obligan a los amos, a veces a punta de machete, a lotearles esas grandes haciendas de cacao que ellos tenían. Si no hubiese sido así, este país se parte en 1000 pedazos después de la guerra de independencia, incluso en el transcurso de la guerra de independencia. Pero, ¿quién puede hacer todo esto si no somos nosotros? No sigamos esperando a que la Academia Blanca nos responda lo que nosotros tenemos que responder. Y yo ya les dije el año pasado a mucha de la gente con la que converso, les dije, yo ya no quiero participar en eventos donde la gente llega y opina, y opina, y opina, y opina. Sino que quiero encontrarme, además de esta gente, esta es parte de la causa, quiero encontrarme estos pensadores y pensadoras que no les da pena hablar de sí mismos, que quieren decir, yo me alejo de todo esto, como hizo Moore en su momento, se aisló y dijo, aquí tenemos que entender esto más para poder contribuir en su eliminación, porque es que cuando usted no sabe contra qué tiene que tirar la lanza, de pronto se la tira a sí misma. Ese es el problema. Así es. El racismo estructural sí, pero racismo estructural ya necesita, eso es como cuando tú tienes una enfermedad, entonces a ti te tienen que examinar pedazo por pedazo a ver qué es lo que te está adoleciendo, dónde está el padecimiento. Entonces tú dices, pues mi cuerpo es una estructura, claro, pero una cosa es la cabeza, otra cosa son las rodillas, otra cosa son los riñones, ¿sí me entiendes? Exactamente esa metáfora tan básica la podríamos utilizar para decir, bueno, cuando se está hablando de racismo estructural, ¿en qué quiere anclarse? ¿Qué quiere mirar? ¿Qué quiere medir? ¿Dónde están esos estudios que nos digan eso? Entonces, y la mayor ausencia, la escuela y la infancia. Entonces, ese siempre será donde yo anclo este asunto. Moore, a mi modo de ver, en el siglo XX es el personaje más estelar para hablar de raza y racismo en las Américas. Teóricamente, yo no encuentro otro. Seguramente lo sabe, pero yo, digamos que para mí ese es mi autor de cabecera. Excelente, profe, excelente conocimiento, y pues esta es la idea de poder absorber y aprovechar todas estas perlas que usted nos está dando y que nos seguirá dando aquí en nuestro canal. Profe, hay un término que se utiliza
diversidad biológica. ¿Es adecuado este término? Pues por supuesto, porque sí, mira, el debate de la raza tiene además una connotación biologicista muy interesante. El debate de la raza tiene que ver también con el linaje. Entonces, yo que heredo de mi papá y de mi mamá, y si mi mamá, si ambos eran negros, pues seguramente yo seré negra. Si mi mamá era mulata o mestiza y mi papá negro, pues depende de qué genes son los dominantes para saber el hijo cómo sale. Entonces, el debate genético de la raza no es un debate cerrado. Y no lo podemos cerrar porque nos faltan muchas respuestas que solo el mundo científico nos las puede dar. De hecho, cuando en Colombia se dice que las mujeres negras sufrimos más de anemia en el momento del parto, este es un dato eminentemente racial que tendría que tomar el sistema de salud para fortalecer, por ejemplo, el insumo de hierro en mujeres negras y evitar casos de preeclampsia en mujeres gestantes. Este es un dato eminentemente racial. Y yo pensaría que ninguna persona que tenga 5 dedos en la cabeza puede desestimar este tipo de datos. Que las mujeres negras nos enfermamos de ciertos padecimientos con mayor curva que otras, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, que a la gente negra sufre más de la presión alta, eso ya es un dato que está corroborado por el chistoso sistema de salud que tenemos en Colombia. Pues, en este chistoso sistema podemos hablar del asunto, imagínate si no es cierto. Que la vida tiene consecuencias raciales, eso es absolutamente indudable. Que exista diversidad racial, por supuesto, es que yo no soy igual a una mujer mestiza, no, yo me ante un espejo y veo una mujer negra con el pelo hermoso que tengo, con las facciones hermosas que tengo, pero no soy igual a ella, ¿sí? Entonces, diversidad racial, absolutamente. Y la otra situación de este debate por dentro son las categorías raciales con las cuales a mucha gente le parece que no deberían existir, que no deberíamos hablar de negro, de mulato, de sambo. Pero lo que pasa es que las categorías nos ayudan a pensar el mundo de las relaciones sociales. Entonces, entiendo que muchas activistas se sientan dolidas cuando les dicen mulatas, pero el mulataje es una consecuencia biológica de la unión de blancos y negros, o sea, ¿cómo le llamamos a eso entonces? Le quito el lente óptico del color de la piel y digo, ah, no, tú no eres mulata, porque es que te vas a sentir mal. No, esa categoría ya la exiliamos de nuestro vocabulario. Es que creo que ahí hay un gran error. Eso no es tan fácil, porque las categorías crean mentalidades. Por eso nosotros hablamos del racismo, porque hay una categoría de raza que está entronizada en nuestro vocabulario y en nuestro accionar como movimiento y como sujetos, este es otro texto muy interesante, Achille Mbembe, que es el texto de cómo nos formamos como sujetos de raza. Esa categoría de Mbembe es muy interesante, sujetos de raza. Entonces, fíjate tú que seguimos utilizando vocabulario racial, sí. Este vocabulario es colonial, sí, pero eso no significa que haya perdido su vigencia. Profe, o sea que una persona mulata es la unión de un blanco con negro. Sí, sí, sí. Ese es un mulato. Es decir, es la persona que suelen decir coloradito. Coloradito, sí. En el norte del Cauca les dicen yuca. Yuca. Eso es una maravilla. Mírate tú que la gente también hizo una cosa extraordinaria, nuestra gente de abajo hizo unas cosas extraordinarias y fue conservar de manera oral, de manera gráfica, de manera chistosa categorías coloniales. Cuando tú escuchas en el norte del Cauca patirrucio, eso es una gran categoría política,
porque el patirrucio no puede ser mestizo. Quienes nos volvemos patirrucios somos los negros. Sí. Pero no lo dicen negro, lo dicen patirrucio. Sí, sí. En estos días conversando con unas matronas, Jair les preguntaba, mi compañero les preguntaba, y hay patirrucias blancas, y ellas decían, no, pero aquí todas asombradas, no puede ser, porque ya no se les ve la ruciedad, decían las señoras. Entonces, esas categorías raciales son categorías políticas de alto valor para las comunidades, y yo creo que los activistas que sufren por este tipo de categorías deberían ponerse a estudiar en vez de prestarle atención a estas cosas. Hay unas que son dolorosas y complejas, sí, pero eso es parte del imaginario de la transformación de las mentalidades sociales que en todo caso no pasan de un momento para otro. Entonces, digamos que en Colombia nos movimos con algunas categorías raciales, la categoría de sambo, unión de indio con negro, la categoría de mulato, unión de blanco con negro, la categoría mestiza. Cuando Colombia se reclama mestiza, está diciendo que ella es fruto de la unión del indígena con el blanco. Ahí no está diciendo que nosotros entramos al mestizaje. Quítense eso de la cabeza, porque no es así. O sea que la gente va blanco mestizo, ¿no? Claro, nosotros no somos parte de la categoría del mestizo colombiano, nosotros estamos expulsados de su mestizaje. Entonces no sé, cuando la gente negra dice que es mestiza, ¿de qué está hablando? Yo realmente no lo sé. Pero bueno, ahí vamos de a poquito colocando estos insumos para ver si nos sirve y nos ilustramos, y apelamos también a otra construcción y confrontación con lo que nos dicen y con lo que nosotros mismos decimos. Claro que nos sirve, profe, de muchísima ayuda. Créame que esto está rompiendo fronteras y está llegando esta importante aporte, conocimiento a muchos lugares del mundo, y la idea es poder aclarar todo esto y pues educar a nuestros hermanos. Profe, también quería preguntarle sobre, he escuchado un término, chombo. ¿Un término? Sí, que se utiliza, lo dice mucho a la persona que es negra con pelo liso. ¿Cuál es el término? Chombo, chombo. Ah, chombo, lo usan más en el Ecuador, ¿no? Es como una especie de sambo para nosotros. Ah, ¿este es como la mezcla de indio y negro? De indio y negro, sí. Facciones muy negras, fenotípicamente negras, y el pelo absolutamente liso. Y tienen como una combinación de rasgos, porque finalmente es la unión de muchos genes. Entonces se suman los genes de la gente negra con la gente indígena y produce esta conjunción, ese conjunto fenotípico tan interesante, ¿no? Sí. Hay otros, sobre todo en algunos sitios del Chocó, que uno realmente cuando mete el ojo dice, wow, aquí esto pasó de todo, ¿no? En este solo cuerpo pasaron muchas cosas. Y eso es lo interesante, pues, colocar esas categorías sociales con respeto. Si la gente las ha guardado y les son útiles por alguna cosa será. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en el Chocó sigan utilizando negritino, ¿sí? Como para hablar de un negro más oscuro. Sí. Eso me parece muy interesante, porque son las escalas con las que la gente mide todas estas uniones, desuniones. En la colonia le llamaban salto atrás, en la colonia le llamaban tente en el aire. Estas son unas categorías muy interesantes de analizar, y a mi modo de ver hay que tomarlas con el respeto histórico que ya se merece. Profe, ¿este tema de la colorización no afecta al movimiento afro?
Claro que sí, se supone que es que nosotros peleamos, se supone que nosotros peleamos, que nuestro punto común, con todo lo que discutimos, con todo lo que nos confrontamos, es que realmente peleamos por la eliminación del racismo y por tanto de que el perfil racial sea lo que nos excluye del beneficio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando se abre un concurso público, durante mucho tiempo pedimos que la foto no fuera puesta ahí porque de entrada algún sujeto, alguna secretaria racista, se le ocurría quitar nuestra hoja de vida porque éramos negros, ¿sí? Eso operó, eso se llaman filtros raciales, eso operó y sigue operando en la sociedad. Entonces hoy lo que decimos es, colóqueme la foto para que se vea cuántos negros hay en su entidad. Entonces, fíjate tú que si fuéramos un país decente, la Diana acaba de abrir un pocotón de cargos, pues de nivel técnico y nivel bajito, pero bueno, uno diría, entonces ese concurso va con un enfoque que permita que nuestra gente entre. ¿Qué significa eso? Que la DIAN debería colocar un asterisco en el concurso donde diga el 10% es para la gente afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, porque ese es el dato que me da el censo nacional. Un censo mal hecho, súper discutido, polemizado, etcétera, etcétera, pero con ese dato deberíamos tener derecho a esas plazas. Eso es lo que no hace Colombia, porque Colombia quiere actuar con perfiles raciales, pero para excluirnos, no para incluirnos. ¿Sí ves? Entonces, eliminar estos asuntos como si fuera tan fácil, como si no tuvieran 5 siglos de duración en nuestras mentalidades, pues nos colocan en unas operaciones bastante inocentes de nuestra parte. El movimiento, yo creo que eso sí es un punto común, pero que hay que analizar una gramática íntima del movimiento para ver si estamos de acuerdo todos en qué significa luchar contra el racismo y la discriminación racial. Yo no sé si estamos de acuerdo ahí, porque siento mucho activismo desorientado, ¿sí? Que le cabe de todo, que cree que el color de la piel no es un problema real y que hay otras discriminaciones mucho más conflictivas y dolorosas para nuestra gente. Entonces, eso hay que trabajarlo. Profe, ¿qué significa luchar contra el racismo? Muy buena pregunta. Luchar contra el racismo, a mi modo de ver, es una causa de vida, es un proyecto de vida. Porque ya lo dijimos, el racismo es este fenómeno tan poderoso, tan consolidado, tan fuerte, tan enlazado, que hace que la gente negra sufra por su color de piel. Y si esa breve definición nos guía en lo que hemos estado conversando en el transcurso de este programa, luchar contra el racismo es oponerse a que nuestra gente sea excluida de los patrones de poder porque es negra. Es oponerse a los chistes, es decirle a cada persona con la que nos encontramos, no me gusta que me digas tal cosa. Es pararnos ante las instituciones y decirles, ustedes no van a olvidar a la gente negra dentro de esta programación. Es estudiar. Trabajar contra el racismo tiene que ver con estudiar. Por eso a mí me parece tan interesante que colectivos de jóvenes hoy por lo menos se estén preguntando yo qué más puedo hacer. Porque esta generación, la mía, hizo algunas cosas, las anteriores hizo algunas cosas. Los del siglo XIX pudieron ganarse nuestra libertad. Y en honor a ello, luchar contra el racismo tiene que ver con estas múltiples aristas, con todas estas agencias que la gente negra pone por delante en su proyecto de vida. Es no quedarse viendo los programas de televisión, porque ellos son la principal inyección letal del racismo. Entonces, si entendemos todo eso, cada uno puede tener un pedazo y todos nos unimos en torno a un mismo propósito.
eliminar el racismo de la sociedad. Si eso no es posible, porque esta tarea va a empeñarnos con todo lo que somos, con nuestras fuerzas, con nuestra vitalidad, con nuestra energía, por lo menos dejemos instalados algunos elementos para que la gente la siga pedaleando, lo siga haciendo, ¿sí? En mi caso, estudios e investigaciones que nos demuestren que tenemos fuertes problemas internos por resolver y que mientras no los resolvamos o por lo menos no nos percatemos de su importancia, va a ser muy difícil la convivencia de los niños y las niñas en las escuelas. Pregunta tuya la quiero cerrar diciendo, Colombia no se partió en 1000 pedazos en el siglo XIX porque nosotros somos una comunidad absolutamente pacífica y buscamos todas las estrategias del mundo, inclusive huir hacia las zonas pantanosas, huir hacia la selva, para no tener que enfrentar la maquinaria racial heredera de la colonia, ¿sí? Que sigue actuando como si nada. Entonces abren un concurso en una universidad y vaya usted y ponga que se reciben hojas de vida de profesores negros. Mejor dicho, las placas tectónicas colombianas se desprenden una hora, ¿no? Y lo chistoso son los argumentos. ¡Ah! ¿Y por qué ustedes? ¿Quiénes son ustedes? O sea, que todos somos pobres y excluidos. ¿Cómo así? ¿Y por qué no lo hacemos por vía de mérito? Entonces, lo chistoso del racismo ibérico siempre son sus reacciones casi que ridículas ante las realidades que vivimos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ojalá el movimiento tuviera mecanismos, tuviera condiciones económicas para encontrarse a discutir. Desafortunadamente, las precarias condiciones de la mayoría de la gente negra no nos permiten hacer congresos autónomos, foros grandes donde convoquemos a una gran población a discutir nuestros propios temas. Eso no lo tenemos todavía. Entonces, mientras tanto, nos toca ir de a poquito. Así es, profe. Y aquí, pues, en nuestro medio, la idea es poder divulgar y, pues, ya estamos armados, diría yo. La tenemos a usted, tenemos muchos líderes que están abiertas las puertas para que hoy vengan aquí a nuestro canal y puedan dar este conocimiento a nuestros hermanos y demás personas. Bueno, finalmente, para cerrar, profe, unas palabras finales. Bueno, no, la invitación a seguir conversando alrededor de este tema, a familiarizarnos con la raza. No crean que la raza es nuestra enemiga, para nada. Nosotros nacemos negros, no podemos sino enorgullecernos de esa posibilidad. Mucho estudio, mucho compromiso y ojalá puntos comunes para enfrentar todo este terrible fenómeno. Esas son como las palabras que yo diría. Bueno, muchísimas gracias, profe María Isabel, por este conocimiento, que sé que cuando partamos de este mundo, esto trascenderá y seguirá infinitamente para las generaciones venideras. Y a ustedes, querido público, muchas gracias por estar pendiente de esta programación de nuestro canal Afro. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.